Todo empieza con algo que, industrialmente hablando, es un problema. El algodón es frágil, impredecible y vivo. No responde bien a la urgencia ni a la estandarización extrema, y sin embargo, termina convertido en una de las materias primas más utilizadas del planeta. Para que eso ocurra, la industria no lo domina a la fuerza, lo conduce. El viaje del algodón es la historia de cómo una fibra delicada aprende a sobrevivir dentro de una cadena rígida sin romperse en el intento. El primer eslabón no es una fábrica, es un campo, y ahí ya aparece la tensión central. El algodón no se cultiva como un grano, no se busca solo cantidad, se busca longitud, resistencia y uniformidad de fibra. Variables que dependen del clima, del suelo y del momento exacto de cosecha. La industria textil necesita regularidad, pero el algodón nace irregular. Por eso, el control empieza antes de sembrar. Las semillas se seleccionan genéticamente para producir fibras más largas y resistentes, pero no infinitamente fuertes. Si la fibra es demasiado rígida, se rompe al hilar. Si es demasiado corta, no se puede estirar. El cultivo se planifica con precisión casi industrial. Densidad de plantas, riego medido, fertilización controlada. No para acelerar el crecimiento, sino para evitar el estrés de la planta. Un algodón estresado produce fibras débiles, y una fibra débil arruina toda la cadena. La cosecha marca el primer punto crítico. Hoy, en gran parte del mundo, es mecanizada. Las máquinas arrancan las cápsulas abiertas y separan la fibra del resto de la planta. Pero la velocidad es un enemigo silencioso. Cosechar demasiado rápido daña la fibra. Demasiado lento y el algodón se contamina con humedad, polvo o restos vegetales. El momento exacto importa tanto como la máquina. Una vez recolectado, el algodón no puede esperar. Aunque parezca seco, sigue siendo vulnerable. La humedad residual y la materia orgánica lo convierten en un material que puede degradarse, mancharse o perder calidad en pocas horas. Por eso, el transporte hacia las desmotadoras se organiza como una carrera contra el tiempo. No para procesar rápido, sino para procesar a tiempo. En la desmotadora ocurre la primera transformación industrial real. Acá se separa la fibra de la semilla. El proceso parece simple, pero es brutal si no se controla. Cilindros, sierras y corrientes de aire arrancan la fibra sin romperla, o al menos ese es el objetivo. Cada ajuste incorrecto genera fibras cortadas, nudos o polvo textil. Y esos defectos no se arreglan más adelante. La industria textil no perdona errores tempranos. Después de la separación, el algodón se limpia. Restos de hojas, tallos y partículas se eliminan progresivamente. No todo se quita. Una limpieza excesiva también daña la fibra. Acá aparece otra paradoja: limpiar sin debilitar. Cada etapa es un equilibrio entre fuerza y delicadeza. El algodón empieza a adaptarse al lenguaje de la industria, pero la industria todavía tiene que hablarle despacio. Las fibras limpias se prensan en fardos compactos. No es solo para ahorrar espacio, es para estabilizar el material. El prensado reduce la exposición al aire y a la humedad y permite un transporte más seguro. Cada fardo se etiqueta, se clasifica y se registra. Longitud de fibra, resistencia, color, finura. El algodón deja de ser una cosecha y pasa a ser datos. A partir de acá, el algodón puede viajar miles de kilómetros, cruza países y continentes sin transformarse. Parece un producto inerte, pero no lo es. Sigue reaccionando a la humedad, a la temperatura y al tiempo. Por eso el almacenamiento y el transporte son tan críticos como la producción. Un contenedor mal sellado puede arruinar toneladas. La fragilidad no desaparece, solo se gestiona. Cuando el algodón llega a la hilandería, la industria ya sabe exactamente qué está recibiendo, o al menos cree saberlo, porque el algodón nunca es idéntico, y ese es el desafío que viene después: convertir una materia viva e irregular en algo predecible. Pero para eso, la fibra todavía tiene que aprender a alinearse,
a estirarse y a soportar tensión. Y ahí empieza la parte más dura del viaje. En la hilandería, el algodón deja definitivamente el mundo agrícola y entra en territorio industrial puro. Y lo hace mal preparado. Llega en fardos compactos, comprimido, mezclado, con fibras orientadas en todas direcciones. Para una industria que necesita continuidad, eso es casi una provocación. El primer objetivo no es hilar, es desordenar para luego ordenar mejor. Los fardos se abren y el algodón se libera poco a poco. Máquinas abridoras lo golpean, lo sacuden y lo airean. No es violencia gratuita, es una forma controlada de separar fibras que llevan meses apretadas entre sí. El aire cumple un doble rol: separa y limpia. Arrastra polvo, microimpurezas y fibras demasiado cortas que no sirven para hilar. Lo que queda ya no es campo, es materia prima industrial en estado bruto. Después viene el cardado, uno de los procesos más decisivos de toda la cadena. Cilindros cubiertos de miles de púas metálicas peinan el algodón hasta alinearlo. La imagen es engañosamente simple. En realidad, cada púa trabaja a velocidades distintas, con separaciones calculadas al micrómetro. El objetivo no es solo alinear fibras, sino forzar una uniformidad que el algodón no trae de origen. En esta etapa se define mucho más de lo que parece. Un mal cardado genera hilos irregulares, débiles, propensos a romperse, y una vez que el hilo falla, la tela falla. Por eso, el cardado es lento, repetitivo y obsesivamente controlado. Sensores miden grosor, densidad y continuidad, pero otra vez, el ojo humano sigue siendo clave. Hay irregularidades que una máquina detecta tarde, pero un openario entrenado reconoce de inmediato. Del cardado sale una mecha, un cordón grueso y frágil que todavía no es hilo. Parece estable, pero no lo es. Apenas se sostiene por fricción entre fibras. El siguiente paso es el estirado. Varias mechas se combinan, se estiran y se afinan progresivamente. El proceso busca promediar defectos. Si una mecha es un poco más gruesa y otra un poco más fina, juntas se equilibran. Es estadística aplicada a la materia. Este principio, compensar en lugar de corregir, es central en la industria textil. El algodón no se vuelve perfecto, se vuelve predecible dentro de un rango aceptable, y eso basta para que la maquinaria funcione sin interrupciones. Luego llega el hilado propiamente dicho. Acá aparece la tensión, literalmente. Las fibras alineadas se estiran y se torsionan para formar un hilo continuo. Demasiada torsión y el hilo se vuelve rígido, pierde suavidad. Muy poca y se desarma. Cada tipo de algodón, cada destino final, exige un punto exacto. Camisas, jeans, sábanas, telas técnicas, todo empieza acá, en un ajuste invisible. Las máquinas de hilar trabajan a velocidades enormes, pero el margen de error es mínimo. Un corte de hilo detiene el proceso. Por eso, el algodón sigue siendo tratado con respeto. Lubricación del aire, control de humedad, limpieza constante. El ambiente de la hilandería no es cómodo para personas, pero es ideal para fibras. La industria se adapta al material, no al revés. Una vez formado, el hilo se enrolla en bobinas y se somete a controles continuos. Resistencia, elasticidad, regularidad. El algodón ya no parece frágil, pero sigue siéndolo. Solo que ahora su fragilidad está contenida dentro de parámetros industriales. El siguiente destino es el tejido o el punto. Acá miles de hilos se cruzan, se tensan y se entrelazan a velocidades que el ojo no puede seguir. Telas planas, tejidos circulares, estructuras complejas. Cada máquina impone fuerzas constantes y cualquier hilo que no esté a la altura se rompe. La tela no espera, sigue. El defecto queda marcado. Por eso, la consistencia lograda en etapas anteriores es vital. El algodón que llegó como una fibra impredecible ahora tiene que comportarse como un componente confiable. No perfecto, pero suficientemente estable para no interrumpir la producción. Cuando la tela sale del telar, todavía no está terminada, pero ya superó la prueba más dura,
existir dentro de una cadena rígida sin colapsar. Lo que sigue es el acabado, donde la industria le da identidad final, y ahí el algodón vuelve a ser puesto a prueba, esta vez frente al agua, los químicos y el uso real. Ese es el último tramo del viaje, y también el más revelador. El acabado es donde la industria textil termina de imponer su lógica. La tela ya existe, pero todavía no sirve. No tiene el tacto correcto, no tiene estabilidad dimensional, y muchas veces ni siquiera el color definitivo. El algodón entra a esta etapa como un material técnicamente funcional, pero comercialmente incompleto. Y es acá donde se vuelve, por fin, un producto. El primer desafío es el agua. El algodón la absorbe con facilidad, y eso es una ventaja y un problema al mismo tiempo. Los lavados industriales eliminan aceites, residuos y tensiones internas generadas durante el tejido. Pero cada baño hincha la fibra, la debilita temporalmente y la vuelve vulnerable. Por eso, la temperatura, el tiempo y la química se controlan con precisión. Lavar demasiado arruina la tela. Lavar poco deja defectos latentes. Después vienen los tratamientos químicos. Suavizantes, fijadores, resinas, agentes antiarrugas. Cada uno modifica el comportamiento de la fibra. La vuelve más lisa, más estable, más resistente al uso. Pero cada intervención también le quita algo de su naturaleza original. La industria acepta esa pérdida porque lo que gana es consistencia. El algodón deja de reaccionar como una fibra viva y empieza a comportarse como un material técnico. El teñido es otro punto crítico. El algodón no toma el color de manera uniforme por naturaleza. Diferencias mínimas en la fibra generan variaciones visibles. Por eso, el teñido industrial no busca solo color, busca repetibilidad. Baños controlados, tiempos exactos, movimientos constantes. Y aún así, no hay dos partidas idénticas. La industria define rangos aceptables. Otra vez, no perfección, sino control. Una vez teñida y tratada, la tela se estabiliza. Se estira, se fija térmicamente, se seca bajo tensión. El objetivo es que no cambie más, que no encoja, que no se deforme, que no sorprenda al usuario final. El algodón, que empezó como una fibra que reaccionaba a todo, ahora está entrenado para no reaccionar. Antes de salir de la fábrica, la tela pasa por inspecciones finales. Personas recorren metros y metros buscando fallas. Hilos rotos, manchas, irregularidades. Las máquinas ayudan, pero el ojo humano sigue siendo decisivo. Porque el defecto no siempre es técnico, a veces es estético. Y eso no se mide, se juzga. Cuando el algodón llega finalmente a una prenda, su viaje industrial ya terminó. Pero su vida útil recién empieza. Va a ser lavado, secado, usado, estirado. Todo eso fue anticipado. La cadena industrial rígida no busca que el algodón sea indestructible. Busca que falle de forma predecible, que envejezca bien, que se desgaste sin colapsar. Y ahí se entiende el sentido completo del proceso. La industria textil no elimina la fragilidad del algodón, la administra. La encierra dentro de límites que permiten producir a escala sin perder funcionalidad. Cada etapa del viaje no endurece la fibra, la disciplina. El algodón no termina siendo fuerte como el acero ni estable como el plástico. Sigue siendo algodón, pero ahora sabe convivir con máquinas, químicos, logística global y uso masivo. Aprende a existir dentro de un sistema que no fue diseñado para materiales delicados. Ese es el verdadero logro. No transformar la fibra en algo que no es, sino construir una cadena industrial capaz de trabajar con algo frágil sin destruirlo. Y en un mundo que tiende a simplificar materiales y procesos, eso es casi una hazaña silenciosa. Porque detrás de cada prenda de algodón hay una historia de control, concesiones y límites bien impuestos. Un viaje donde la industria no vence a la fragilidad, la mantiene bajo control.